América Latina, el tema de conversación en esta jornada tiene que ver con el acuerdo alcanzado, el cese al fuego y la liberación de los rehenes israelíes con la intervención de largas horas y semanas de negociaciones allí en Doha entre los Estados Unidos, Egipto y finalmente un acuerdo que entraría en vigencia este domingo 19 de enero. Para entender todo este contexto, vamos a conversar con una voz autorizada, es un periodista de Medio Oriente, Gabriel Ventasgal. Está con nosotros para conversar sobre este acuerdo. Gabriel, ¿cómo está usted? ¿Cuál es la mirada que se da a la noticia de Agenda Setting, ese acuerdo de cese al fuego? Es un acuerdo, por un lado, muy aceptado en la sociedad, creo yo, pero es un acuerdo momentáneo, ¿eh? O sea, sí, probablemente se cumplan los 42 días de silencio. No significa que eso es el principio de una especie de paz en donde Hamás e Israel convivan en armonía. Lo que vemos es, Israel va a recibir 33 civiles Sí, cada semana una cantidad, empezando este domingo, por lo visto, con 3 mujeres, y va a terminar la última semana con 13. sí. En total, 33. A Gabriel, cambio, Israel va a liberar de sus prisiones a asesinos condenados que hace mucho tiempo están en prisión y a claro. otra cantidad de presos que han formado parte de los eventos del 7 de octubre. Se va a retirar de ciertas zonas de la Franja de Gaza y va a permitir la entrada de 600 camiones de ayuda humanitaria por día en vez de 400 que entran ahora. Entonces, lo que vemos es la intervención del principal personaje que logró este evento. Y es un sheriff que asume el cargo el 20 de enero y que prometió que si jamás no cedía, él Sí. iba a abrirle la puerta del infierno. Bien, entonces usted piensa que la decisión de esta aceptación de acuerdo tiene que ver en gran parte con la advertencia, permítame, barra amenaza de un Donald Trump que dijo el infierno se dará a conocer si no liberan gente antes de que yo llegue al Salón Oval. Ahora le pregunto, usted me decía, esto no Durante, implica... Sí, Gabriel. no, que durante la jornada de hoy también Joe Biden intentó asignarse era parte de este esfuerzo y que él era parte de la autoría, cosa que es parcialmente cierto, porque para poder lograr un acuerdo como esto, tú tienes que tener como mediador dos capacidades. La primera, tienes que tener la capacidad para poder amenazar Claro. y la segunda, para poder premiar. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Biden tiene la capacidad para amenazar cuando es un pato rengo que está a punto de terminar su cadencia? Yo creo que no. Claro, En cambio, Donald Trump sí le dice a Hamas lo que tú dijiste y además le dice a otro importante factor y es a Qatar. Le dice a claro. Qatar, nosotros sabemos que ustedes financiaron a Hamas. Nosotros sabemos que ustedes son parte del problema. Va a ser mejor que empiecen a hacer las cosas bien. Y entonces Qatar presiona a Hamas Para para que que acceda a un acceda. acuerdo que en otras circunstancias quizás no hubiese aceptado. Ahora, Gabriel, usted mencionaba y decía, no es un inicio de paz, esto más bien es temporal. ¿De qué manera entonces este acuerdo pues afectaría la dinámica militar, política entre estas dos naciones, entre estas dos regiones? ¿Usted cómo lo mira? Que no afectarían absolutamente nada. Durante 42 días probablemente Israel centre su esfuerzo bélico en seguir debilitando a Hezbollah en el Líbano. Quizás ataque a los hutíes en Yemen nuevamente y puede ser que tengamos 42 días en que dentro de poco me llames para que hablemos sobre un posible ataque de Israel a Claro. centrales nucleares de Irán. Bien, usted me O está sea que puede llevando, ser. Gabriel, usted me está llevando entonces a preguntarle cuáles son estos desafíos y riesgos que se mantienen sobre la mesa en la implementación de este acuerdo. Bueno, primero dos respuestas. La primera, fíjate que el eje chiita, que Ujú. es Irán, Hezbollah, Sí, Siria, Hamas y los hutíes, ha terminado muy debilitado después del 7 de octubre. En Siria ni siquiera hay un gobierno ahora chiita. Hezbollah ya no gobierna en el Líbano con la facilidad que lo hacía antes, pero todavía queda algo importante sobre la mesa y es la capacidad nuclear de Irán. Entonces, ese es el objetivo madre. Si Irán cae, caen todos los proxies también a la corta o a la larga. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta del millón en la franja de Gaza específica es la siguiente.
hasta qué punto en 42 días Hamás puede reorganizarse. Porque te voy a dar un ejemplo concreto. Israel mató hasta ahora 19.000 soldados de Hamás. ¿Significa que Hamás no tiene soldados? No, porque como tiene el monopolio de la distribución de la comida que entra a Franja de Gaza, Sí. jamás le dice a un chico de 16 años, si tú combates para nosotros, tu familia va a tener comida durante todo el periodo de la guerra. Y eso provoca que ese chico de 16 años sea un Claro, nuevo soldado de Hamas. sí. El que tiene la comida compra pollo. Claro, claro, sin duda. Gabriel, ahora, ¿cómo se espera impacte en el ámbito humanitario? ¿Sí? Porque también se prometía no solamente la liberación de rehenes a cambio de liberación también de prisioneros, sino, en este caso, de la ayuda humanitaria para que ésta llegase. ¿Usted cómo ve esto? ¿Lo ve posible, positivo? Eh, Sí, por supuesto, en todo momento que inocentes no tengan que sufrir por la guerra es súper positivo. El problema vuelve a ser lo siguiente. Durante años quien repartió la ayuda humanitaria era la ONU, pero Sí, la ONU estaba dentro de la Franja de Gaza dominada por Hamás, o sea que Hamás repartía la comida. Ahora la ONU no está, pero Hamás sigue repartiendo la comida. Lo ideal sería que alguien que no sea Hamás reparte la comida. Al fin y al cabo lo que queremos es que la ayuda humanitaria le llegue a las personas sin con eso fortalecer a Hamás. ahora, Gabriel, 19 de enero es la fecha, pero hoy mismo Isaac Herzog, el presidente israelí, le pedía al premier Benjamín Netanyahu que cuando tocara votar, pues apoyara el acuerdo. Le pregunto, ¿existe la posibilidad de que entonces, si no hay un voto de Benjamín Netanyahu, demos un paso atrás con este acuerdo? No, Netanyahu y su partido van a votar a favor. El problema es que la extrema derecha que forma parte del gobierno puede ser que vote en contra. De todas formas, Netanyahu tiene la red de soporte de la oposición que está a Ok, favor del acuerdo. ok. Entonces el Entonces, acuerdo va el porque sí. acuerdo, sí, el acuerdo va a funcionar. Sí, el acuerdo se va a aprobar por parte de Israel, pero Ok, puede ser que quede dañada la coalición de gobierno debido a este acuerdo. De claro, todas formas, yo creo intuitivamente que la mayoría de la población en Israel está de acuerdo con ejecutar el acuerdo por más que es doloroso. claro, Por sí. otro lado, si tú le preguntas a la población de Israel, ¿estás de acuerdo que termina el periodo de cese de fuego e Israel vuelve a la contienda militar contra Hamas? La respuesta va a ser mayoritaria, totalmente de acuerdo. Claro, entiendo. Gabriel Ventas Gal, periodista especialista en Medio Oriente, gracias por dejarnos un panorama mucho más claro de lo que sucede y sucederá en los próximos días allí. Estaremos muy atentos. Tenga usted una excelente tarde. Un abrazo a ti, gracias.